programa especial. El programa de esta noche es un homenaje a un grande de la medicina dominicana, a un visionario, a un Quijote, porque se atrevió a soñar en el momento que tal vez, me imagino cuánta gente le dijo, qué loco tú estás. El doctor Huberto Bogar, doquiera que esté, este programa es en memoria a él y a su empeño y a su amor por la sociedad dominicana. Vamos para eso a entrevistar a la mejor persona, a la directora adjunta del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, la doctora Luisa González, mi querida compañera de aula de universidad, una mujer maravillosa, una cirujana dermatóloga con todos los lauros que ustedes van a conocer, que vamos a compartir ahora su hoja de vida. Vamos a saludarla y luego vamos a entrar en materia. Buenas noches, querida. Gracias por estar aquí. No, buenas noches. Muy agradecida realmente de este momento, esta oportunidad que tú nos brindas para que podamos llegar a la población y que entiendan la labor que hizo ese visionario, como tú bien lo expresas, el doctor Huberto Bogar, que en los años 60 se atrevió a soñar con un mundo mejor y con, vamos a decir, con el derecho a la salud, para que toda la población tuviera el derecho de un nivel de atención, de calidad, de tercer nivel. O sea que fue un visionario, fue un Quijote, quizás como tú lo expresas, pero eso ha tenido su resultado. 57 años maravillosos de labor y de una jornada tesonera, de disciplina y de entrega, en la cual yo entiendo que todo ese personal, todo ese grupo de valiosos colegas, colaboradores, hombres y mujeres, respaldaron esa visión y continuamos trabajando por ese objetivo, por ese sueño. Así mismo es. Vamos a conocer la hoja de vida de esta bella mujer y luego llegamos con ella para que ella misma introduzca un material preciosísimo que tenemos del doctor Huberto Bogar, porque esa es la idea, que las nuevas generaciones entiendan lo que estamos diciendo. La doctora Luisa González, ¿quién es ella? Vamos a ver. Doctora Luisa González. La doctora Luisa Carolina González Tavares nació un día 28 de junio de 1955 en Santo Domingo, República Dominicana. Hija primogénita del matrimonio de la profesora señora Vesta Tavares y el empresario de cines señor José J. González, JJ González. Madre de 2 hijos, fruto de su matrimonio con el doctor Huberto Bogar Díaz, Huberto Federico y Luisa Carolina Bogar González. Además, sus hijos sobrinos, Isabela, José y Roberto Comprés González. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Serafín de Asís y completó su educación en el Colegio Mont Saint-Michel, Monjas Ursulinas, en Quebec, Canadá. Inicia su carrera de medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña UNPU, para luego concluir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, siguiendo su residencia de dermatología en el Instituto Dermatológico Dominicano en 1984 y entrenamiento en el Departamento de Cirugía Plástica. Se dirigió al Instituto Dermatológico Profesor Dr. José Barba Rubio, México, y a la Fundación Santa Fe, Bogotá, Colombia, para entrenarse en cirugía láser CO2, Erbium YAG y ND YAG, además de cirugía de párpados y tumores benignos San Salvador, e injerto de pelo y tratamiento quirúrgico de las alopecias, Bélgica. Diversos cursos y diplomados en el área. Al regresar al país, funda el Departamento de Cirugía Dermatológica junto a la doctora Emma Guzmán, bajo la dirección del doctor Huberto Bogar, fundadora de la Residencia de Cirugía Dermatológica del IDSP. Es pionera en la República Dominicana en diversas áreas, tales como cirugía láser en dermatología e injerto de pelos. Actualmente, la doctora Luisa González es jefe de las unidades quirúrgicas del IDSP en toda la geografía nacional, directora adjunta de la institución, miembro del Consejo de Enseñanza y vicepresidente del Patronato de Lucha contra la Lepra. Ha recibido diversos reconocimientos, tales como Presidente de Honor Congreso Dominicano de Dermatología, Premio Nacional de Medicina, Médico Distinguido de la Sociedad Evangelina Rodríguez Peroso, Colegio Médico Dominicano,
Best Doctors Award 2018, Revista Mercado y Reconocimiento de Promoción Medicina 1982. Médico destacado por labor social, MedWAS 40 años. La doctora Luisa González Bogar, reconocida en diferentes ámbitos de la sociedad por su dedicación, vocación, ardua labor social y en la rama de la dermatología. Pues bien, fíjate, precisamente el doctor Huberto Bogar falleció un 1 de noviembre de 2001. Se llevó media hora entre otras figuras que tú tienes a tu espalda, que eran íntimos amigos. O sea, uno falleció a las 7 de la mañana de ese 1 de noviembre del 2001 y otro a las 7:30, media hora. Recuerdo ese momento porque tuvimos en la funeraria. Fue un día, vamos a decir, impactante para todo lo que es la población, porque dos figuras que marcaron la historia, tanto en la salud como en la política y en la sociedad, fallecieron juntos. Y déjame decirte, yo no soy una persona política, tú lo sabes, pero precisamente en el gobierno del 1963 fue que inició el Patronato de Lucha contra la Lepra. Y la señora Carmen Quidielo de Bosch fue una persona que fue muy solidaria con esos primeros tiempos. Naturalmente, ya vamos a decir, la convulsa que hubo en ese momento, pues ese sueño del 1963 en la cual se fundó el patronato no pudo verse cristalizado, no pudo verse aperturado el instituto hasta 3 años después. O sea, el Patronato de Lucha contra la Lepra fue fundado un 11 de septiembre del 1963 y el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel abrió sus puertas un 3 de febrero del 1966. Wow. O sea, les llevó a ese grupo de meritorios ciudadanos, les llevó un tiempo poder aperturar las instalaciones del instituto. Pues bien, el doctor, ¿qué te diría? Fue una persona que él le preocupó lo que era la atención de calidad para todos los sistemas de salud. Y creo que fue un pionero en lo que se llama atención primaria, que está muy de boga actualmente. Ahora mismo se ha entendido en las últimas décadas que la salud es prevención. Tenemos prevención primaria, secundaria o terciaria. Y en ese momento decíamos atención primaria, porque desde los sistemas de salud lo que se fundamenta es evitar que el paciente o que la persona tenga una condición que afecte su salud, es prevenir. Y por eso también tenemos tanto, vamos a decir, ahora mismo todos los sistemas de salud tratan de enfocarse en lo que es educación, en que la persona acuda a tiempo a una atención de salud, a una atención hospitalaria, clínica, médica, porque no es lo mismo tú tener un paciente en una condición, vamos a decir, inicial, que ya tú tener un paciente que ha evolucionado con un proceso de una enfermedad que ya puede atentar contra su vida y su salud no es la misma. Además, el pronóstico y la evolución y el tratamiento nunca son iguales. Y realmente desde el punto de vista de, vamos a decir, de sistemas de salud o del Ministerio de Salud, se entiende que la carga económica para los gobiernos, para los ministerios, es mucho menor en prevenir que en remediar. Y también la carga social, porque ese paciente que ya tiene una afección, que tiene una enfermedad crítica, es un paciente que conlleva un sinnúmero de situaciones que afectan su círculo social, familiar, educativo, laboral. O sea, un paciente que se abstrae y no está en un cumplimiento de sus labores como un ente social activo, le perjudica su núcleo familiar, le perjudica su actividad laboral, le perjudica su emotividad, su sensibilidad. O sea, es algo que debemos de tratar de crear conciencia cada día más en la población, de que acuda en una etapa temprana. No sé si tú recuerdas, porque estábamos muy niñas realmente, en el 63 tú y yo no estábamos muy en el medio, pero
quizás 5 o 6 años, pero en ese momento el Instituto Dermatológico y el Patronato de Lucha contra la Lepra fueron, vuelvo y te digo, pioneros en la educación en los sistemas de salud. Había una serie de videos, de cortitos de televisión que fueron ideados en ese momento por Damaris de Filló, que fue la que evolucionó. Ahí estuvo Efraín Castillo, estuvo José Antonio Rodríguez, inclusive, bueno, ya en otros más posteriores, pero por ejemplo, lo que eran los jingles, ese tipo de alcance a nivel de la sociedad que decía, una mancha en tu piel puede ser lepra. Y esos cortitos de televisión, que eran 3 en ese momento, se pasaban periódicamente por las cadenas televisivas y eso creó una conciencia tal en la población que las personas cuando se vean algo que era una manchita clara, una manchita roja, en la cual no sientas sensibilidad, ni calor ni frío, puede ser lepra. Y hablar de la lepra, que es una, vamos a decir, una condición realmente que causa mucha discriminación. Hablar claramente de una condición que causa su prurito, es bíblica, tú lo sabes, y causa cierto hacinamiento, cierto rechazo de la población del que no conoce realmente. Es como tomar el toro por los cuernos. Y naturalmente cada día tratamos de que no exista discriminación de ninguna índole, que no exista discriminación ni por los pacientes, como nosotros también los tratamos, HIV-Sida, que no exista discriminación contra la lepra, que no exista discriminación contra la TB, sino buscar soluciones, abordar el problema de salud de frente, buscar soluciones y tratar de mejorar las condiciones de esta población. Y yo creo que fue uno de los grandes objetivos. Yo creo que sí. Desde los tiempos de la lepra, que como bien te has concentrado en esto, era la principal mortificación dentro de las enfermedades de la piel que había que enfrentar, dicho sea de paso, para que la población entienda, el órgano más amplio que tiene la estructura de un ser vivo, de un ser humano, es la piel. Está en todas partes y vemos que es tan grave el desbalance con la piel que los pacientes quemados todavía al día de hoy en los mejores centros del mundo, cuando una parte importante de su porcentaje de piel está comprometido, su vida está comprometida y muchas veces, lamentablemente, ese paciente se pierde. Luego de la lepra, que como tú dices, fue manejado de una manera increíble. Yo creo que no quedó un ciudadano de República Dominicana, hasta de la gente más pobrecita en los pueblos, en los campos, que no entendiera que una manchita tenía que ser algo que tenía que irse a atender. Al día de hoy que se tiene todo un gran instituto para todas las patologías de la piel, para patologías incluso para actividades quirúrgicas, un gran centro de actividades de piel en el área quirúrgica que tú diriges, tú eres la directora de todo el área quirúrgica y estamos hablando de que cada vez que hay algún tipo de patología viral, bacteriana, como sea, de una u otra manera hay alguna manifestación en la piel. Ahora tenemos la bendita viruela del mono. Pero anteriormente, cuando éramos pequeñas, tuvimos la varicela. La varicela, bueno, ya nosotros no conocimos la viruela, porque gracias a Dios había pasado, pero la varicela dio mucha agua de beber y muchos de nosotros tuvimos varicela. Bueno, ya al día de hoy hay una gran cantidad de estas enfermedades que están englobadas en lo que es el esquema de vacunación de nuestros niños, pero aún así sigue habiendo una gran cantidad de problemas. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes, doctora González, que llegan al Instituto Dermatológico de Cirugía de Piel? Bueno, las patologías más frecuentes que tenemos realmente son, vamos a decir, las enfermedades virales, las bacterianas. Entre las enfermedades virales pues están las verrugas virales, los moluscos contagiosos, las bacterianas tenemos los impétigos, también tenemos las micosis superficiales que son muy frecuentes. Fíjate, porque la dermatología es muy interesante. La dermatología tú la puedes clasificar por geografías. Lo que se presenta en nuestros trópicos no se presenta a nivel de las poblaciones del norte.
Entonces, la dermatología no solamente es geográfica, también es etaria, en grupos de edades y también en condiciones. El paciente que tiene una enfermedad sistémica, un paciente diabético, tiene ciertas patologías que están vinculadas a su proceso diabético. El paciente que es cardiópata también tiene vinculaciones. Y están las genodermatosis también, que son las heredos familiares por genética. O sea, la dermatología es muy interesante porque es un espejo que nos demuestra todo lo que está ocurriendo a nivel del sistema de un individuo. En estos días tú decías que los pacientes quemados, en estos momentos, que el paciente quemado que no podía sobrevivir si tenía 1% de su piel afectada. Fíjate, en esto, hace aproximadamente una semana, tuvimos un orador invitado en nuestra graduación de residentes de dermatología y de cirugía dermatológica, que era el doctor José Joaquín Puello. Y yo fascinada porque ese hombre tiene tantas luces y él decía, uno de sus inicios, que decía que habían 2 órganos en el cuerpo humano sin los cuales el ser humano no puede sobrevivir, que es el cerebro y la piel. Y que desde la etapa de la embriología, desde esa mórula que se invagina y comienza, la piel es lo primero, comienza a formar el cerebro, o sea que hay una vinculación tan grande entre el cerebro y la piel, pero que precisamente son los 2 organismos sin los cuales el paciente no puede sobrevivir. Un paciente sobrevive sin un ojo, sobrevive sin una parte de la nariz, sin una oreja, o sea, el corazón Un riñón, por puede hacer, ejemplo, pues, sin sin un parte del riñón, estómago. sin el hígado, sin parte del estómago, pero sin piel no hay vida y sin cerebro tampoco. O sea, interesantísimo realmente esa relación biunívoca, vamos a decir, bilateral, porque realmente el paciente no sobrevive si hay una alteración, si hay una afección de gran parte o de una parte de estos 2 organismos. Pero volviendo al tema de los inicios, yo una vez le pregunté al doctor Bogario, ¿qué te motivó a fundar el Instituto Dermatológico? Dice, de una forma como era tan simple, tan sencillo, tan llano, y decía, bueno, en Guivia, que antes era una playa que se podía ir y se bajaba de por aquí, de estas áreas de Gasco, por aquí, que él estaba con un primo hermano, con Luis Crouch, estaban en Guivia sentados, decía, yo me voy a especializar en dermatología, y le preguntó el primo, ¿y qué es eso? Me dice, bueno, esa es una de las especialidades, porque aquí no había dermatología, sino que él fue que fundó la residencia y la especialidad. Y decía, esa es la especialidad médica que se dedica a todas las enfermedades de la piel. Y yo he visto que precisamente en las clases hacinadas, en los estamentos sociales de un nivel muy precario, aquí hay lepra. Y yo me voy a especializar como leprólogo. O sea que parece que él vinculado exactamente a las clases sociales más, vamos a decir, desposeídas, con condiciones más precarias, entendía que si aquí el problema de la lepra no se le hacía un frente, si no se controlaba, si no se enfrentaba, iba a ser un problema de salud de gran nivel. Y fíjate, tenemos 57 años de labor del Instituto Dermatológico y 60 del patronato el próximo año, el septiembre del próximo año. Y todavía es la hora que tenemos reductos de poblaciones que tienen expresión de la enfermedad de Hansen, sobre todo a nivel de la línea fronteriza y a nivel de las poblaciones del este. Tenemos claro, toda la población del este, porque uno no es, vamos a decir, no tenemos ninguna vinculación social, ni ningún rechazo, ni nada por el estilo, como dicen que el dominicano es medio xenofóbico. No, pero sí creo que es una realidad que debemos de entender, de aceptar y de buscar soluciones. Y es el país hermano de Haití. Claro, O claro. sea, el que no entienda que esta es una isla dividida y que lo que pase allá al lado repercute de este lado, Está están perdido. Claro. desvinculados de la realidad. Así mismo Y es. para estar vinculado a lo que nos acontece, debemos de ser prácticos, debemos ser reales. Y lamentablemente sus sistemas de salud son muy precarios, no existen, son inexistentes, te diría. Y mientras esa comunicación
exista de una forma tan fluida, para nosotros va a ser muy difícil tener un control, sobre todo de lo que son las enfermedades desatendidas. La OMS tiene las enfermedades atendidas como malaria, leishmaniasis, lepra, tuberculosis, que naturalmente en esas condiciones de atención de salud o de ausencia de sistema de salud no es tan fácil. Entonces, no estoy diciendo que ese trasiego, pero realmente hay una vinculación que debemos de ser realistas. Claro. Y naturalmente, aquí no existía tuberculosis hace 20 años y ha habido una explosión otra vez de la TB. Claro. Y así una serie de situaciones, pero yo creo que el tema no es lamentarse, ni es rechazar, ni es tampoco ponernos una visión tubular, sino tratar de buscar soluciones Claro. entre de nuestras poblaciones y tratar de ser prácticos y realistas, porque tenemos esto, bueno, pues vamos a tratar de ver Vamos a cómo enfrentarlo, hacemos. claro que sí. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, te podría decir que uno de los grandes logros de la institución y del programa de control de lepra, que fue, vamos a decir, respaldado por el Ministerio de Salud de esa época y fue concedido tanto lo que son los programas de control, erradicación, estrategia, todo ese tipo de situación, fue concedido al Patronato de Lucha contra la Lepra y a su órgano, vamos a decir, ejecutor, que es el Instituto Dermatológico. O sea, el Programa Nacional de Control de Lepra está en nuestras filas, está en nuestras unidades. Y tenemos el gran, vamos a decir, el gran alegría, el gran beneficio, el gran privilegio de que la lepra ahora mismo no es incapacitante en nuestro país, que es uno de los grandes logros, de las grandes metas. O sea, el objetivo de que aunque tengamos pacientes que todavía salgan con una enfermedad de Hansen, una enfermedad de lepra, una condición, pero que ese paciente no sea desvinculado a la sociedad, que no sea desvinculado a sus labores, a su condición de ser humano normal, con sus privilegios, con sus derechos, es creo que uno de los grandes logros de la institución. Y aunque tenemos a veces pocos, pero sí tenemos, creo que 284 pacientes el año pasado fueron diagnosticados de lepra, y de esos unos cuantos fueron diagnosticados de lepra lepromatoso, que es la que pudiera ser incapacitante, pero con la gran labor, sobre todo hay un grupo de colaboradores, que son los colaboradores de campo, los asistentes de campo, los auxiliares, porque esa es otra cosa. El doctor Bogal decía que el Instituto Dermatológico es un hospital sin paredes. O sea, la búsqueda activa de casos, las jornadas, y ahí tenemos lo que es prevención primaria. Claro que O sí. sea, que esos auxiliares de campo, en conjunto con médicos de base, en conjunto con los residentes de dermatología, vayan a cualquier tipo, a cualquier reducto de la población y hagan un arqueo, hagan una revisión de toda esa población en búsqueda de casos activos de lepra. Pero además ahí salen otras cosas. Por Claro. ejemplo, estamos ahora, yo que estoy en lo que es cáncer de piel, tenemos una jornada de prevención de cáncer de piel que ya tenemos 3 años. La empezamos prácticamente ahí con la pandemia y se suspendió durante el 2020, pero ya volvimos a retomar, volvimos a cargar las pilas, como dicen por ahí. Y esa jornada de prevención de cáncer de piel es búsqueda también de posibles casos de cáncer de piel, que si lo tomamos en etapas primarias, en etapas iniciales, ese paciente no llega a un punto de vida, vamos a decir, lamentable, en la cual puede ser deformante o que ese paciente atente contra su vida. Doctora, usted ha hablado de patologías virales, bacterianas, de patologías por hongos, y la gente nos estará mirando y dirá, ¿quiénes son los que tienen que ir a buscar una consulta primaria inicial al instituto? Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a compartir este video maravilloso del doctor Huberto Bogar, para que toda la población sepa quién era este hombre y por qué ha sido tan grande
esa visión que tuvo de formar esta institución, que se dice muy rápido, 50 y pico de años, pero hay que ver lo que significa. Vamos a esa pausa. Después de la pausa vemos el video y luego regresamos con usted. Así que con usted tenemos ya algunas preguntas que nos están haciendo, porque se compartió esta grabación de esta entrevista y yo voy a hacer vehículo para que usted pueda, por favor, responderle. Con Vamos gusto. a una pausa. Regresamos en breve. Amén. Dr. Huberto Bogaert Díaz se graduó de doctor en medicina en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. En el año 1951 viajó a París, donde realizó estudios de posgrado en dermatología en la Université de París y en el Hospital St. Louis, luego en el St. John's Hospital of Skin Disease en Londres, Inglaterra. Realizó estudios como residente en el New York City Hospital y en The Skin Cancer Hospital en Estados Unidos. De regreso al país para el año 1955, se desempeñó como dermatólogo en hospitales Luis Eduardo Aybar, Hospital Infantil Robert Reed Cabral y Ramón de Lara. Fundó el Patronato de Lucha contra la Lepra, organización no gubernamental, y años más tarde inaugura su obra maestra, el Instituto Dermatológico, órgano ejecutor del patronato, y posteriormente cambió su nombre al de Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel. Creó la Cátedra de Dermatología dentro del pensum de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Escribió el primer y único texto de dermatología, libro oficial de la Cátedra de Dermatología de la UASD, Manual de Dermatología, el cual se mantiene actualizado. Sus libros de texto son mandatorios del pregrado y posgrado en dermatología de la UASD. Fue miembro de diferentes sociedades médicas y de dermatología. Como científico incansable y maestro por excelencia, fue conocido tanto en el país como en el extranjero como el profesor Bogaert. El profesor Juan Bosch usaba mucho una frase que dice que por primera vez la vio en un hogar de monjas, y es aquella frase de que el que no sirve, no vive para servir, no sirve para vivir. No tengo más nada que decir tras este bellísimo video del doctor Bogaert. El doctor Bogaert dedicó su vida al servicio del país. Señores, diríamos ahora, en un dominicano puro y simple de la época, el doctor Bogaert era un niño popi. Él no tenía necesidad de hacer lo que hizo, y bendito lo que hizo. Doctora, vimos recientemente que cuando estaban armando el presupuesto del año que viene, de una manera preocupante, algunos periodistas y comunicadores que sí conocen lo que es el instituto y tenían la información que ahora van a tener todos nuestros televidentes con este programa, elevaron la voz de alarma porque le estaban reduciendo el presupuesto a la institución. ¿Cuál ha sido el desempeño de la institución? ¿Cuál ha sido verdaderamente la respuesta, lo que ha devuelto esta institución al país? ¿Y cómo podemos hablar en términos numéricos, que yo sé que ustedes son bien científicos y pueden explicarlo para que la gente lo entienda? Bueno, fíjate, esa reducción es porque ha sido por desconocimiento, una inobservancia, vamos a decirle así, porque el hecho de no conocer en detalles, y eso hace que se entienda que no se necesitan esos fondos. Pero afortunadamente hubo un acercamiento del presupuesto, de la oficina del presupuesto, y se acercaron a nosotros, al consejo directivo, les dimos una explicación de cuáles son las funciones
y ya empapados realmente, porque hay que saber cuál ha sido la labor, cuál ha sido la ejecución para valorar en su justa dimensión cuál ha sido el alcance, el apoyo que se le ha dado a la salud a nivel poblacional, a nivel del país. Entonces, eso fue reevaluado afortunadamente con el conocimiento ya, vamos a decir, pormenorizado de cuáles son todos nuestros acápites. Fíjate, el Instituto Dermatológico no solamente es la unidad central a nivel del distrito de Santo Domingo. Tenemos 8 unidades, que eso ha sido también un gran logro, dispersa en toda la geografía nacional. Barahona, San Cristóbal, Mao, Puerto Plata, Santiago, San Pedro de Macorís, Higüey y La Romana. El hecho de ir hacia esas poblaciones y tener una unidad en cada una de esas poblaciones ha sido un gran logro, porque todo ese grupo poblacional que habita cerca de esas unidades tiene la facilidad de acudir a un centro especializado de tercer nivel, o sea, que también ha sido un gran logro. También pues, tengo para decirte que, bueno, tengo aquí a mano algo que tuvimos hace un tiempecito que se le hizo llegar a este tipo de personal, de presupuesto y también a los medios televisivos de comunicación. En un trienio, desde el 2019 hasta ahora, julio del 2022, incluyendo el 2020, que fue un año de la pandemia, que fue un año en off, que a todos nos sacó de circulación. Pero durante esos 3 años, durante todo ese periodo, el instituto vio una cantidad de 1.859.000 consultas dermatológicas por médico. 1.859.000 pacientes fueron atendidos. Casi 2 millones en 3 años. Casi 2 millones. Y naturalmente en el 2020 fueron 353.000 personas, porque recuérdate que en abril tuvimos que cerrar. Ya posteriormente abrimos ya para finales de mayo, sobre todo lo que es el servicio de la farmacia, porque muchos pacientes no tenían acceso a los productos. Fíjate, ese es un gran logro también de la institución, que los productos dermatológicos, hay un laboratorio de producción farmacéutico que el paciente no solamente se va con una consulta, con una prescripción médica, sino que tiene el acceso, la facilidad de los medicamentos a un bajo costo. Y también eso fue parte de la visión, porque desde el punto de vista de salud, tú darle a un paciente una receta, una indicación, que el paciente no tenga la condición económica de adquirir esos productos, no has hecho nada. Entonces, el ciclo no está cerrado. Y creo que fue uno de los grandes logros de la institución y del doctor Bogar, que ese laboratorio de producción farmacéutica, tan pronto el paciente tenía su receta, su indicación, podía adquirir cualquier producto por 50, 60, 100 pesos, lo que sea, que eso contribuyó al desarrollo de los programas de la institución. Claro que sí. Wow, Maravilloso. Hablando de algo maravilloso e impactante. Alguien me dijo, de la gente que han estado compartiendo preguntas, que ustedes tienen incluso, que ustedes, los medicamentos se pueden solicitar y ustedes los envían. Sí, eso fue una de las pautas que se iniciaron junto con la pandemia, porque cuando tuvimos que cerrar y teníamos tantos pacientes de lo que son enfermedades autoinmunes sobre todo, nosotros tenemos un programa en el cual esos medicamentos son donados. Mira, hay 2 pacientes que se le donan los medicamentos, que son los pacientes de lepra, porque ese medicamento son donados por la OMS y la Fundación Sasacagua, y también los pacientes que son inmunocomprometidos, que también los programas HIV-Sida, esos retrovirales también son aportados de una forma gratuita a ese grupo poblacional, y también los pacientes con lo que se llama enfermedades autoinmunes o colagenopatías. Entonces, ese tipo de paciente que no podía adquirir esos productos era un paciente que estaba en peligro de sus condiciones de salud, y en eso entonces normatizamos enviarles los productos a su domicilio. Vaya, sobre todo el programa de lepra siempre se le ha llevado los blisters a los pacientes a su casa, a su domicilio, y esos auxiliares de campo, eso es un tratamiento supervisado y que es contabilizado. O sea, ese paciente de lepra se le da el medicamento y el auxiliar anota delante de ellos que se lo tomó.
O sea, eso es supervisado. Y los otros pacientes, pues naturalmente, pues se les mandaban inicialmente y después, ante los requerimientos de la población, entonces decidimos hacer el delivery, porque también vimos que cierto tipo de productos que el paciente ya estaba habituado a utilizarlo, que no son productos, vamos a decir, que necesitan una reintervención médica, sino productos, vamos a decir, tenemos productos que son de libre venta, un jabón facial, un humectante o un filtro solar, pues el paciente tiene la libertad, tiene la facultad de poder llamar. Tenemos unos teléfonos del Collect Delivery que le pueden enviar sus productos a su domicilio. O sea que también eso, pero fíjate, dentro de cada crisis pues se abren ventanas. Claro que sí, claro que sí. Filtro solar. Un país como República Dominicana, usted habló incluso de enfermedades que son típicas de los trópicos. Tenemos aquí enfermedades que cualquier dermatólogo, por muy bueno que sea de Europa, se quema y no da con lo que es si no ha estado en nuestro medio. Pero hablamos de la piel, del filtro solar, de la vitamina D, que si hay que tomarla o si no hay que tomarla, que si por el sol que tenemos suficiente no necesitamos ingerir vitamina D, que si necesitamos, que si no necesitamos filtro solar, que si sí necesitamos. Esas son dos preguntas que nos han hecho mucho. Sí, Vitamina D, ¿es necesaria o no es necesaria? D. Filtro solar, ¿es necesaria o no es necesaria? Sí. Y la vitamina D también. Te voy a decir dos cosas. Por ejemplo, la vitamina D, la D3, sobre todo los pacientes que tienen osteoporosis o que tienen problemas, vamos a decir, de calcificación para pacientes renales, pacientes suprarrenales, son pacientes que deben de realmente tener una ingesta porque no metabolizan de una forma adecuada la vitamina D. Tú dirás que, bueno, en condiciones normales, y los pacientes de cierta edad, vale decirlo, pero en condiciones normales, si tomamos por lo menos 45 minutos de exposición solar al diario, ahí tú tienes tus condiciones normales o lo que es tu cantidad diaria para poder metabolizar la vitamina D, excepto ese grupo de pacientes que te acabo de mencionar. El filtro solar sí es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no solamente en países tropicales, en los cuales incide el sol de una forma perpendicular, en países que están en la línea del Ecuador, sino también los pacientes que están en el norte, porque el deterioro de la capa de ozono es un punto y la contaminación ambiental a tener en cuenta. Entonces, tenemos radiación UVB, UVA y UVC indistintamente. Entonces, la presentación de carcinomas de piel, que es muy frecuente en los pacientes de piel clara, fototipo 2 o 3, se presenta en el norte o se presenta en la raza caucásica. Entonces, no solamente, si bien el primer, vamos a decir, aspecto, el primer causante del deterioro del ADN celular en esos pacientes y factor predominante para la aparición de carcinoma de piel es el sol, la exposición solar de una forma indiscriminada, también la contaminación ambiental. Inclusive los pacientes que se creen que solamente en la playa se van a poner filtro solar, están equivocados. El paciente que va a la montaña, que va a Jarabacoa, que va a Constanza, tiene que ponerse filtro solar. Inclusive en los días nublados, que se creen que como está nublado, no, la radiación no es lumínica, la radiación es imperceptible y atraviesa realmente esas nubes. Como quiera, hay un daño al ADN celular. Ese daño al ADN celular es lo que causa una cantidad de problemas neoplásicos. Y además, también hay pacientes con ciertas condiciones, vamos a decir, endocrinológicas o ciertas condiciones fisiológicas como es el embarazo, que por alteraciones hormonales en ese momento pueden también causar lo que les preocupa a muchas mujeres, que son las manchas o el melasma. Y también los pacientes que, por ejemplo, estábamos hablando hace un momentico de los pacientes diabéticos. La diabetes es una expresión metabólica que tiene muchas, vamos a decir, muchos factores, muchas expresiones a nivel de la piel. La piel del paciente diabético, que tiene que cuidarse del sol, porque es una piel con una vascularidad disminuida, inclusive el paciente cuando tiene altos niveles de glicemia, la palma de la mano, la planta de la piel se torna amarillenta. Ese paciente tiene neuropatía, ese paciente tiene entumecimiento de palma de mano, planta de pie. La piel se torna más seca, se torna cuadriculada, se torna, como decimos, en escama de pescado. Ese paciente también te presenta un tipo de
telangiectasia, un tipo de telangiectasia a nivel de la zona media de la La cara. arañita esa que no le gustan a las Exactamente. mujeres cuando se maquillan, exactamente. Ese paciente, si tiene un poco también de sobrepeso añadido, tiene lo que se llama acantosis nigrínica, que tú ves esos pacientes que tienen todo lo que son las áreas flexurales mayores, el cuello, las axilas, los codos, la parte posterior de las rodillas. O sea, tú la ves de color oscuro y la ves como compactada, la ves más gruesa. Gruesa se ve La ves más exactamente. gruesa. O sea que todo ese tipo de pacientes sí debe usar su protector solar. Doctora, Inclusive, ¿con decir, qué se debe lavar la cara? ¿Con qué la gente debe lavarse la cara? ¿Con jabón cualquiera? no, eso depende. Escucha un momentico. Mira, Eso es importante también, porque a veces depende de la edad del paciente, de las condiciones que tenga dermatológicas, porque, por ejemplo, un paciente y de las características de su piel, si es una piel grasa, una piel seca y una piel, vamos a decir, mixta. Entonces, eso tú lo vas sumando a las condiciones que tenga ese paciente o a su edad o a sus necesidades. Y todavía te voy más, a las condiciones de vida social o laboral. Porque, por ejemplo, yo entiendo, hay pacientes que uno lo trata, que me dice, doctora, yo no vuelvo hasta en la noche en mi casa. Entonces, ahora mismo hay lo que se llama la limpieza coreana, que es la doble limpieza. Y ese tipo de pacientes, si es joven, indicamos un FON o indicamos un Sindet o lo que se llama un jabón. Pero también le damos un agua micelar, o sea, la doble limpieza. Si una paciente ya de cierta edad o un paciente también que tenga problemas de acné, cambia. Podemos dar realmente limpiadores que sean seborreguladores, que puede ser en gel o puede ser en foam, en espuma, si un paciente con, vamos a decir, un trastorno acnéico. Y si ella es una persona, una mujer o un hombre de una mediana edad o ya que tenga 40 años, vamos a decir, que es un grupo poblacional laboral que tiene una jornada muy larga, pues se le indican leche limpiadora o se le indican agua micelar. O sea que eso depende de muchos factores. Igual los filtros solares los tenemos que adecuar según las condiciones de la piel del paciente, de su calidad o de sus condiciones de vida también, y de la edad, o sea, eso, y de las condiciones de la piel. Por ejemplo, un paciente, los hombres no les gusta usar nada que sea emoliente, que sea grasoso, que sea obtuoso. Entonces tú te limitas a indicarle o un gel o los filtros que son mates o ultramate, que tan pronto se ponen, son totalmente evanescentes, son totalmente transparentes y translúcidos y se absorben inmediatamente. Y también en algunos tipos de pacientes, sobre todo los pacientes que tienen manchas a nivel de la piel o las mujeres, las casas farmacéuticas no son tontas, ¿eh? Por ejemplo, están los filtros solares que tienen color. ¿Por qué vino eso? Porque los filtros solares, que son los filtros físicos, los que tienen dióxido de titanio, óxido de zinc, dejaban al paciente blanco con una careta, una mancha, y el paciente no lo quería usar naturalmente porque estaba disfrazado, pero naturalmente se le dio tinte, se le dio color. ¿Y qué pasa ahora? Es una base de maquillaje. Tenemos una doble alternativa. Tienes base, tiene un maquillaje, no está con esa careta blanca, pero también está usando un protector solar. O sea, que tenemos un resultado, vamos a decir, favorecedor y una vinculación, una fidelidad del paciente a usar el protector solar. Porque Claro. antes, cuando tenían esa mancha clara, no lo querían, nada más para ir a la playa. No lo quieren usar, sí. Doctora, ¿qué tipo de servicios quirúrgicos se hacen en el Instituto de Dermatológico? Porque dice Instituto Dermatológico y cirugía de piel. Cirugía de piel. ¿Qué tipo de cirugía se le hace a la piel? Preguntaría la gente. Bueno, mira, y cirugía de piel, porque el Instituto Dermatológico llamaba Instituto Dermatológico Dominicano. Dominicano, exacto. Se le puso y cirugía de piel porque precisamente tanto el Instituto Dermatológico, que es la única escuela de dermatología en el país, entonces hicimos la residencia de cirugía dermatológica en el 1988. Y por eso se le puso y cirugía de piel. Y posteriormente, doctor Huberto Bogardía, se le puso el nombre del doctor. Exacto. Los procedimientos quirúrgicos que tenemos son varios. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho, sobre todo lo que son las cirugías de tumores,
queloides, lipomas, quistes sebáceos, cicatrices, Verrugas. todo tipo de verrugas. Tenemos varios departamentos, cirugía dermatológica 2, que elaboran el área el departamento de cosmiatría, para cierto tipo vamos a decir, de cirugía que no son la cirugía menor, que está en un departamento de cirugía menor, ni tampoco es el departamento de la cirugía mayor, o sea, un intermedio, por ejemplo, cicatrices, queloides, lóbulos rasgados, ese tipo, Tenía más bien lunares, cosmiático, los nevos, la cosmiático, cirugía de pero los nevos. científico. Exacto. Exacto, la cirugía de los nevos, los lipomas, los quistes sebáceos, ese tipo de procedimientos quirúrgicos, y también los carcinomas, sobre todo el carcinoma vasocelular o el espinocelular de pequeño tamaño o superficiales. Y la cirugía menor, pues se encarga de todo lo que son los procedimientos de la biopsia, las tomas de biopsia, los procedimientos de moluscos, las lesiones virales, las verrugas virales, ese tipo de procedimientos quirúrgicos de menor envergadura, pero es un departamento que trabaja de una forma importante, vamos a decir. Tiene una gran demanda. Una gran demanda. Y el quirófano mayor, vamos a decir, pues bueno, ahí tenemos 6 salas de cirugía donde labora cirujano oncólogo, cirujanos generales, cirujanos plásticos, y el resto, que somos 14 cirujanos dermatólogos, más la residencia de cirugía dermatológica. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos todas las reconstrucciones, por ejemplo, de cáncer de piel, todos los grandes carcinomas, extirpar ese carcinoma y reconstruir al paciente para que no se sienta tampoco. Lo de nosotros realmente primero resolutivo, eliminar la condición, el carcinoma, la neoplasia, y posteriormente cerrar esa alteración y que el paciente no quede con una deformidad. O sea, yo digo que la cirugía dermatológica es una línea muy agradable entre lo que es resolutivo y lo que es reconstructivo. No solamente quitar el carcinoma, quitar... Como haría el oncólogo, el cirujano oncólogo, que va nada más a resolver y ya. Pero también que el paciente esté devuelto, vamos a decir, a la vida social y familiar de una forma que no le altere su condición. O sea, naturalmente hay ya procedimientos que están fuera de lo que es cirugía dermatológica, que son referidos indistintamente a los otros centros, al INCAR, al Heriberto Peter, a los otros centros oncológicos, para aquello entonces, porque también ya hay vamos a decir, una condición multidisciplinaria en la cual intervienen varios actores por el bien de este paciente. También hay otro tipo de servicios que te dije que son importantes. Está el área de cosmiatría, que es una gran área que tiene una gran labor, que, por ejemplo, esos pacientes que quieren hacerse una evaluación de cosmiatría por acné, por mancha, por fotoenvejecimiento, pues ahí tienen un servicio esmerado. Y el área de cosmiatría también tiene una gran cantidad de tecnología de última generación. Esos láser, sí, tienen láser para depilación, para tatuaje, para fotoenvejecimiento, radiofrecuencia fraccionada. Maravilloso departamento. Está el laboratorio de producción de los productos farmacéuticos para tener todos esos productos al alcance de la población, tenemos aproximadamente, creo que 250 productos dermatológicos de todos los niveles, desde productos dermatológicos con una condición, vamos a decir, para pacientes con una condición estética o cosmética, o pacientes que tengan realmente un requerimiento especial. También está el departamento de flebología, está el paciente de dermatitis, el departamento de dermatitis de contacto, el departamento el de control de lepra, está el de dermatología pediátrica, que es un departamento con una labor esmerada. Mira, ese departamento tiene varios programas, y uno de ellos se llama Abrazos Solidarios. ¿Qué programa es ese? Bueno, estos pacientes, estos niños que nacen con una genodermatosis, con una incapacidad, vamos a decir, genética, que presentan carcinoma de piel en una edad temprana. Los pacientes de xeroderma pigmentoso, epidermolisis bulosa, epidermodisplasia verruciforme. O sea, ese tipo de pacientes, tenemos un programa para ellos también. Y se le donan muchísimas cosas, le donan los medicamentos, los filtros solares. O sea, es una labor realmente... filantrópica, verdadera. Sí.
Está el departamento de criocirugía, está el departamento de micología de hongos, para los hongos superficiales y profundos, y ni hablar de lo que es la parte académica. O sea, yo creo que esa parte académica es 1A. Esa residencia de dermatología, la unidad académica doctor Rafael Isa trabaja de una forma puntual, y estamos preparando todos esos médicos dermatólogos para que puedan entonces ya servir, los mandamos ya un producto acabado a los sistemas de salud. Y la residencia de cirugía dermatológica, en la cual el dermatólogo ya graduado tiene la formalidad de hacer 2 años más extra en todo lo que es cirugía dermatológica. Y cirugía dermatológica es todo lo que te acababa de expresar. Tenemos, por ejemplo, en el departamento un láser de CO2 fraccionado, que es maravilloso, sí, para cicatrices, para rejuvenecimiento facial. Todos estos pacientes que tienen todo lo que es los códigos de barra, las líneas peribucales, las líneas periorbitarias, o sea, todo ese tipo de pacientes. Arrugas. Y también lesiones epidérmicas pueden ser tratadas con el láser de CO2. Increíble. O sea que trasplante de pelo también. también tenemos un servicio de injertos de pelo de unidades foliculares para los pacientes con alopecia androgenética, que es el hombre que tiene calvicie, el paciente que tiene alopecia androgenética, pero también se presenta en otros aspectos, los pacientes que han tenido quemaduras, los pacientes que han tenido accidentes, que tienen cicatrices, los pacientes que tienen lo que se llama esclerodermia o Coupe de Sapre, que es una colagenopatía, que es una enfermedad que el paciente tiene una línea que pierde el pelo. O sea, tenemos no solamente desde el punto de vista, vamos a decir, de reconstrucción por unidades foliculares, por injerto de pelo, también la reconstrucción quirúrgica. Claro. Y hay otro tipo de cirugía estética que yo sé que a los pacientes, cirugía estética dermatológica que a los pacientes le llama la atención. Por ejemplo, que te digo, un lóbulo rasgado, una cicatriz, todo ese tipo de procedimientos, una cirugía de párpado, todo ese tipo de procedimientos están a la disposición de la población dominicana. Y además está decir que a un precio increíblemente disminuido en relación a lo que sería conseguir esto mismo, tal vez con la misma calidad o menos a nivel privado. Pero no Privado. estamos en competencia de eso ni pensarlo, porque Pero realmente... es bueno hacérselo saber a los pacientes. Sino que lo que sucede es que, bueno, estamos dando un servicio de un nivel social para la población, en las cuales realmente lo que es la institución realmente, prácticamente cubre costos. Por eso es que no es unos costos tan altos, tan elevados, pero entendemos que estamos brindando un servicio a bajo costo o accesible para todos los grupos poblacionales que requieran nuestros niveles de atención. Por último, doctora, una pregunta muy personal. Dime. Yo la conocí con unos padres maravillosos, Sí. un padre que la adoraba, una madre maravillosa, una hermana maravillosa, Sí. de la cual usted luego la vida la puso en la situación de tener que ser madre, no solo De de los sus hijos de hijos, ella, sino de de los Natalia. hijos de Sí. ella también. Natalia, donde quiera que esté, un abrazo grandote para ella. ¿Qué significó para la vida de Luisa González conocer y transitar al lado de Huberto Bogal? Si usted en este momento tuviera que decir algo en relación a lo que significó para usted en términos personales, sociales, de crecimiento, ¿qué significó para Luisa González Huberto Bogal? Y que haya sido este programa todo un homenaje a ese gran hombre de República Dominicana, Huberto Bogal. Gracias. Bueno, yo te diría que fue un privilegio caminar de la mano de él, porque un privilegio, un desafío, porque realmente él fue mi profesor y era una persona que me llevaba casi 30 años y yo a veces me río cuando veo que hay personas que dicen, pero que hay mucha diferencia de edad. Óyeme, si existe el respeto para una relación, lo primero y lo básico es el respeto. O sea, el respeto de aquí para allá, de allá para acá. A mí, yo te diría que se me respetó desde el primer momento, se me concedió mi espacio, porque el doctor era un científico totalmente dedicado
a su lectura, a su labor social, y yo sí estaba en el medio de la profesión de la dermatología, pero ya desde un punto de vista que tú me conoces hace muchos años, artístico, porque tú sabes que yo pinto, hago Así es. pintura, todo eso, pero todo eso se respetó. O sea, Luisa Carolina es pintora y me respetó mi condición. Yo me reía mucho con una amiga que yo creo que tú debes de conocer, que es Milde Canahuate, la del Museo del Dibujo, Claro Milde, que sí. que le decía una vez, nunca se me olvida, una exposición que yo tuve en la Casa de Francia, le decía al doctor Bogar, usted no sabía que iba a estar en este mundo, pero sí, le tocó. Pero él, además de eso, no solamente por mí, siempre estuvo muy vinculado y admiraba mucho el arte. Y siempre estuvo muy vinculado a las artes plásticas, Domingo Liza, Dabarcácer, a la poesía, Maricusa Ornes. Inclusive llegó a traer a Cantinflas una vez para una actividad del patronato. O sea, que el doctor tenía una gran sensibilidad, no solamente su creatividad desde el punto de vista profesional e innovadora, sino tenía una gran sensibilidad hacia todo lo que es la clase artística. Y yo creo que eso me valió mucho para ver la vida como un salto de los 30 años, ver la vida ya un poco más objetiva y cuáles son los temas que realmente importan en la vida. Y te diría que me ayudó mucho. Mi papá también era un hombre con una gran sensibilidad social y mi mamá también, que era una profesora. Me ayudó como a crecer desde el punto de vista social y creo que fue un gran privilegio haber compartido la vida con él. Y respecto a lo que tú decías anteriormente de que, bueno, la vida me dio un revés, perdí al doctor, perdí a mi mamá, perdí a mi hermana, o sea, todo eso parece que dentro de las crisis, yo veía en estos días una frase de Golda Meir que decía, tú no sabes lo fuerte que eres cuando la única opción que te toca en la vida es ser fuerte, la fortaleza. O sea, que dentro de las crisis también uno crece. Y entonces, Luisa Carolina González de Bogar, una mujer muy laureada, pero todos esos lauros han sido realmente muy bien ganados. Para nosotros es un gratísimo placer, como siempre, tenerte con nosotros esta noche. Muchas gracias, querida colega, querida amiga. Un abrazo bien grande y gracias por compartir este mensaje con toda la población y siempre muy grato verte. Buenas noches. Esa es la historia del Instituto Dermatológico Dominicano, hoy Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar Díaz. Usted tiene ahora el reto de seguir indagando y respetando cada vez más la labor de este gran hombre. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares con una historia tan interesante como esta. Al doctor Huberto Bogar, doquiera que se esté, nunca vamos a estar completamente plenos de darle las gracias por todo lo que ha hecho por este país. Gracias, doctora Luisa González. Gracias a ustedes.